jóvenes, pues en el día de hoy pues, vamos a entrar en el curso de telecomunicaciones en la parte de lo que tiene que ver con la introducción a la comunicación de datos. En este caso, pues vamos a considerar, digamos que adentrarnos un poco o bastante, por decirlo así, en lo que es el concepto de los sistemas de transmisión de datos. Se hace necesario que de ustedes pues haya mucha colaboración en el buen sentido de la palabra para considerar cómo entender, por ejemplo, en este caso, lo que son los conceptos de estándares, lo que es un circuito de comunicación de datos, que previamente ya se ha analizado esto dentro de los esquemas de teoría de la información en las telecomunicaciones, porque pues allá hay conceptos básicos de sistemas de transmisión y de recepción de datos, donde supuestamente pues con esos conceptos básicos cualquier ingeniero en este momento es capaz de considerar, especificar esquemas o sus aspectos fundamentales, o desde ese punto de vista la parte de nomenclaturas, si lo miramos de esa forma. Y obviamente desde el cuento que estamos manejando acá, lo que son las topologías, las líneas de comunicaciones entre ellos, además de que de pronto dejamos muy claro el concepto de lo que son modelos de desarrollo. Nosotros tenemos que entender que definitivamente dentro de esto pues tenemos una cosa que se llama modelos de desarrollo. Los modelos de desarrollo fundamentalmente acá tienen que tener en este caso la disposición como tal de considerar desde ese punto de vista, voy a colocar un momento esto, desde ese punto de vista, pues la forma en cómo cada quien abstrae las cosas, en este caso, ¿sí? De pronto para que entiendan un poquitico esa parte. Yo qué más les cuento acerca de esto, para todos. De hecho, pues, sí es importante aclarar, pues la asignatura trabaja mucho de forma perfilada en lo que es la comunicación de datos y el uso de los mismos modelos. Nosotros tenemos que entender hoy por hoy lo que es un modelo de comunicaciones y conocer las arquitecturas que asociados a esos modelos existen a nivel de soluciones. Y de hecho, una de las cosas fundamentales que más le pegan a las personas hoy por hoy es que no reconocen el uso de lo que son los estándares existentes, porque es que hoy en día hay tecnologías, pero no hay estándar, no hay, por ejemplo, la creencia de considerar de que entendemos lo que es un estándar, en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos de esa forma? Porque es que todo tiene que venir trabajado desde el punto de vista de la estandarización. Hay que explicar básicamente muchas cosas que tienen que ver con todo lo que son la parte asociada a lo que son el concepto de soporte, y como pueden entender ustedes, nosotros en todo momento vamos a estar hablando de redes informáticas, y además de eso, pues de describir las redes informáticas con sus componentes. Cada vez que nosotros nos digan que hay que dar un concepto de solución, pues nosotros tenemos que saber qué es una red informática y cómo está compuesta. Pues también existen otras cosas importantes como necesarias para que de hecho pues uno pueda reconocer cómo trabaja una red de comunicación de datos, que es considerar en la parte de entre sus extremos, para que ustedes entiendan, en este caso, lo importante de definir quién es quién en los roles, a nivel de roles en las telecomunicaciones. Bueno, eso iniciando en esa parte. Ahora, las tecnologías, todas por especializadas y simples o digamos que poco complejas, van a manejar una forma de denominación. Eso tiene que ver con básicamente la forma en cómo nosotros nos referimos a las cosas. Y en ese caso, pues nosotros podemos hablar de lo que son datos. De pronto las personas piensan que un dato es algo que tiene de pronto información, y es cierto, pero de hecho lo que es importante hoy en día a nivel de información, digamos que toma el ribete o se convierte en lo que es un dato, porque un dato es portable, porque un dato es obtenible, un dato es suministrable. De hecho, uno transacciona usando información a nivel de datos, en este caso, ¿sí? Y eso lo lleva a
o lo hace un concepto dinámico cuando estamos haciendo comunicación, que era lo que definíamos el otro día, porque estamos transmitiendo datos en ese punto ya, o enviando información de un lado para otro, pero ya usando un concepto de señalización que ya es muy propio de cada cosa, y en donde en ese punto, en este punto todo el mundo tiene que haber definido un vocablo para poder entender una parte con otra que se llama código. Y a punta de estas cosas, pues tanto emisor y receptor tienen que, en ese caso, establecer lo que se denomina un circuito de comunicaciones. Entonces, fíjense que ahí estamos hablando de ese hecho. En este momento no hemos usado el término telecomunicación, porque ya cuando hablamos de telecomunicaciones, de tener en ese sentido este mismo proceso mencionado, pero ayudado o aunado o acompañado de cosas que hagan que la información viaje, no solamente de un punto a otro, de una forma muy simple, en una forma muy básica, sino que tenga que transportarse, tenga que procesarse, tenga que en ese sentido adaptarse a ciertas condicionalidades que tienen que tener estas cosas para viajar de un lado a otro. Entonces, si lo miran de esa manera, todos fíjense que definir telecomunicaciones es mucho más complejo porque necesita no solamente esa condición que de pronto se ha extrapolado del comportamiento humano, sino también esa cuestión que uno tiene que saber para poder llevarla de un lado para otro. Ahora, hay unas ciencias que, pues yo, por ejemplo, cuando era estudiante, me comenzaron a mí a llamar mucho la atención, que comenzó a llamarse disque telemática. Nosotros, ¿qué entendimos en su momento que era telemática? Pues que era la unión o la simbiosis o la sinergia entre, o sea, es que hay muchas palabras con las cuales uno puede referirse a esto, entre lo que es el aspecto de las telecomunicaciones y el uso de la informática. Porque es que realmente hoy en día prácticamente todo sistema dinámico que procesa información y que transporta datos tiene características de telemático. Un celular tiene características de telemático y creo que eso es, todo, es lo que todo el mundo tiene. De hecho, pues la telemática no es realmente un servicio, es realmente la aplicación en este sentido, ¿sí? De poder considerar una sinergia entre lo que es el ambiente de telecomunicaciones y el ambiente de la informática, porque es que perfilar el ambiente de telecomunicaciones es hablar en este punto de lo que soporta, y hablar de lo que es el ambiente de informática es hablar precisamente de lo que es el ambiente que es soportado, porque es que la informática por sí sola no tiene sentido. La informática, para poder ser, mejor dicho, para que algo hoy tenga sentido a nivel de información, tiene que viajar de un punto a otro a través de un concepto que se va a denominar de aquí en adelante red. Y si no, entonces, ¿para qué sirve? Eso sirve para sostener la puerta. O sea, hoy en día, por ejemplo, si usted tiene un computador o tiene una cosa que se denomina disque host, y ese host no es capaz de considerarse en un ambiente distribuido, compartiendo información a través de los mecanismos que tenga dispuestos, pues no sirve para nada. Pues posiblemente uno tenga muy buenas máquinas de escribir, en este caso, pero no tenga nada más, o quién sabe, unos Nintendo muy caros, unas estaciones de juegos muy caras, ¿no? En este caso. Bueno, sigamos. Entonces, para uno hablarles a ustedes de redes, pues hombre, es que hablar de red, hay que hablar de un concepto inicialmente tratado que tiene que ver con el concepto de la existencia de un circuito de comunicaciones. Sin circuitos de comunicaciones, yo diría que no existe el concepto de la red. Entonces tiene que existir un concepto de circuito de comunicaciones para sostener un concepto de red. Cuando yo tengo circuitos de comunicaciones y asociados a los conceptos de red, pues yo tengo disposiciones o arreglos de nodos capaces que están conectados a través de los mismos circuitos de comunicaciones, que pueden en ese caso, digamos que asociarse mediante canales de comunicaciones y establecer transferencia de datos. Allí es donde tiene sentido el concepto de una red. Entonces, redes hay muchas. Pues yo tengo redes de comunicaciones, porque es que eso existe. Pero hay redes de telecomunicaciones. Pero es que estoy hablando de un concepto un poco más especializado. Yo puedo hablar específicamente de redes de transporte, redes de logística,
redes sociales, que eso yo creo que es lo que hoy en día no tiene nadie cultura para manejarlas. Redes de microtráfico. Bueno, usted lo ha dicho, redes de microtráfico, redes de tráfico, redes de servicios públicos, redes de agua potable, redes telefónicas, ecosistemas, redes familiares, redes de amigos, redes de ciudades. Bueno, en el asunto es que todo va a depender de una característica. ¿Cómo se van a asociar esas redes? Y entonces hay un pequeño concepto allí introducido. Es el concepto de la distancia. Cada vez que usted tiende una red, usted tiene que pensar, comenzar a abstraer, porque todo eso va a comenzar a quedarse aquí en la cabeza. Y yo comenzar a decir, bueno, ¿yo cómo voy a pegar esto con esto? Entonces hay ambientes que son de corta distancia y de grandes distancias. Por lo general, lo que es de corta distancia, aquí le vamos a decir normalmente una red de área local, una red LAN. Y cuando hablamos de transgredir unas ciertas distancias, más allá de lo que es el propósito de alcance de una red LAN, y diríamos nosotros en ese caso que sería lo que se denomina una WAN. Entonces, digamos que pues existen esas alternatividades. Bueno, además de esto, pues podemos encontrar nosotros lo que es en ese sentido la definición de una red informática. Entonces, una red informática, ¿cómo funciona? Pues una red informática determina que cada nodo de estos, pues es una estación, que los nodos dentro de las estaciones, perdón, que los nodos dentro de las redes son los que son capaces de enviar o recibir datos. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque es que dentro de ellos existen esas capacidades. Y obviamente, pues normalmente ellos los hacen a través de una característica que los define, que son el hardware. Existen otras cosas fundamentales que en este caso están dispuestos, que son los canales de comunicaciones con los cuales los nodos se pueden interconectar y que obviamente se definen como medios que transportan la información. O sea, ¿cómo relaciono yo un nodo con otro nodo? Pues usando un canal de comunicaciones. Y en ese sentido, eso es lo que de pronto le puede dar bueno, mejor dicho, con eso especifica uno lo que es un circuito de comunicación de datos. Entonces ahí tienen ustedes una cantidad de elementos. Ahora, para que esto también funcione, como habíamos hablado, pues es un concepto telemático. Entonces nosotros tenemos aquí dispuesto probablemente aplicaciones, pero esas aplicaciones por lo general están montadas o determinadas sobre una estructura de una cosa que se llama sistema operativo de red. Nosotros tenemos una sigla para referirnos a él y se denomina NOS o NOS. Entonces, sin eso, digamos que sería muy difícil considerar que pudiéramos conectar nosotros cosas. El sistema operativo de red, para la gente que trabaja en esta parte, pues viene siendo aquella cosa que dispone una estructura jerarquizada dentro de él a nivel de columna vertebral, en donde por módulos uno sabe que puede conectar o no. Si un sistema operativo de red no cuenta con el módulo de comunicaciones, hay un módulo muy especial, se llama el módulo TCP/IP. Si ese módulo no está presente en ese sistema operativo, pues yo creo que lo que ocupa es mucho espacio y hay que borrarlo. O no sirve para nada. O sea, hoy en día, repito, nada de lo que se esté usando que no sirva para intercambiar información no tiene sentido. Entonces, ustedes pueden pensar en muchas cosas. Hay redes informáticas, hay medios, hay dispositivos, hay cualquier cantidad. Es que hoy en día, digamos que lo que determina la imaginación es mucho, porque no solamente estas cosas van a estar dispuestas a las redes informáticas. Hoy por hoy se habla de una cosa que se llama el Internet de las Cosas. Y en el Internet de las Cosas, todo lo que usted considere que se abstraiga funcionalmente como un nodo, produce información y desde ese punto de vista hace parte de una red informática. Entonces, las funciones de una red informática, ahí están definidas en este caso, pues por lo general, lo importante es que en una red informática haya comunicación de datos. Y súmele lo que usted quiera a nivel de posibilidades y servicios, en este caso.
porque se supone que uno tiene una red informática para establecer políticas de uso. Usted puede prestar el uso de un periférico, puede compartirlo, puede negarlo, puede permitir que un usuario entre, que otro no entre, puede hacer lo que usted quiera. Entonces, eso es como tomar el control y la gestión de las cosas en este caso. Entonces, importante también saber que hay procesos de respaldo que, perdón, que fundamentalmente se hacen necesarios. La seguridad es un aspecto bastante importante. Es que cuando se habla de redes, también se tiene que hablar de las posibilidades que esto tiene de no ser sencillamente algo que presta una función, sino que puede prestar múltiples funciones a nivel de múltiples cosas. Determinando eso, por ejemplo, pues está uno obligado a entender cómo se manejan las cosas, y fíjense que para llegar a la madurez que hoy tenemos, nosotros tuvimos que haber arrancado de la proposición de las cosas. Para usar algo, probablemente algo se propuso como una idea loca, pero luego después se volvió generalizada. De allí nace la esencia de lo que es el concepto de un estándar. Entonces, un estándar normalmente es algo que uno sigue, es una norma. Lo que pasa es que hay gente que es especialista en no seguir normas, no seguir estándares. Pero hay otras personas que sí. Entonces, normalmente el ingeniero, déjenme decírselos, es una persona muy aferrada a los estándares. El ingeniero es así. Y en telecomunicaciones, pues sí que es cierto. O sea, a mí me dicen, ¿usted puede obviar ese paso? Yo, o sea, uno piensa las cosas, ¿no? Pero hay cosas que de pronto en las estructuras de procedimientos que nosotros conocemos, hay pasos que son redundantes, pero hay pasos que son obligatorios. Entonces ahí es donde entra a jugar el concepto de uno para ver a nivel de estándares uno cómo resolver los problemas. Hay dos tipos de estándares. Están los estándares de jure y los estándares de facto. Por lo general, un estándar de jure fue un estándar de facto al principio. ¿Por qué los estándares de facto? Pues por lo general, normalmente, son aquellos que los proponen los fabricantes una vez y se masifican. ¿Cómo es que dicen hoy? Que algo se viraliza, su uso. Y pues normalmente esto se vuelve una moda. Y al ser moda se vuelve, en este caso, algo muy necesario. O sea, realmente esa palabra de viralizar las cosas, pues es de ahora, muy de estos tiempos. De antes no. Lo que pasa es que mientras más estandarizadas las cosas, mucho mejor. Entonces, estándares los emiten hoy en día organizaciones de tipo mundial. Por ejemplo, yo conozco que hay una que hay que hacerle mucho caso, que se llama la ITU, que la ITU tiene tres divisiones, que es división ITU-R, ITU-T e ITU-D. Entonces, ¿dónde usted quiere mirar partes de todo? Pues si usted quiere ir a saber algo directamente de un estándar, pues no se ponga a buscarlo en internet, búsquelo acá. Lo mismo va a pasar con la IEEE, que la IEEE, pues de hecho, pues yo diría como ingeniero que tengo que darle mucho las gracias, porque la IEEE me permitió a mí entender mucho más cómo funcionaban las cosas. De hecho, fundamentalmente, la IEEE ayuda a que nosotros tengamos un proceso, o mejor dicho, podamos digerir mucho más fácil la tecnología, y no solamente digerirla, sino adquirirla, porque al comienzo la tecnología era muy costosa. Y desde todo punto de vista, pues digamos que, igual les puedo decir la realidad. Nosotros hace 20 años, mejor dicho, hablemos en términos muy coloquiales. Hace 27, 28 años, esto que está pasando hoy era imposible. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido si nosotros hubiéramos tenido el mismo grado de desarrollo en ese momento? Pues todo el mundo andaba en su casa guardado. Pues para mencionar otras cosas, ahora estoy hablando de hace 28 años, hace 18 años, igualito. Y hace 10 años, igualito. Estamos hablando de hace más o menos 3 décadas. Yo creo que esto se ha podido aguantar hace 5 años, 4 años, pero hace 10 años no. No existía la capacidad, es que no existe. Es más, de hecho, yo les voy a contar, esto es un proceso muy nuevo para muchas personas.
El teletrabajo es una de las características que hoy en día toma ribetes muy importantes, porque todas las personas piensan que estando presenciales hacen más. Y yo les voy a decir la realidad, depende. No estoy hablando de que no se tenga que ir a los sitios, pero uno va a los sitios donde se hace muy necesario tener una interacción, un contacto. Hay trabajos que necesariamente tienen que ser allí on-site, pero hay otros trabajos que se pueden llevar a cabo de forma muy remota. Pueden cambiar las cosas más adelante. Lo que pasa es que yo pienso que la filosofía del ser humano va a cambiar mucho con este concepto de aparición de pandemias. A mí por lo menos, pues si me preguntan qué hacemos ahora, yo diría quedémonos así mientras pues esto mejora, a ver si de pronto esto mejora. Pero pues teniendo la certeza y la fe de que esto va a mejorar. Pero así como van las cosas, como complicado y complejo. Porque es que fíjense que en estos momentos sale otra pandemia o sale otro proceso igual o similar y se friega esto, les cuento. Tanto a nivel social como a nivel económico. ¿Qué va a pasar con el ser humano? Lo que pasa es que el ser humano tiene que prepararse para ser resiliente. Tiene que tener fortalezas en donde la gente ve debilidades. Lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, la gente vive de las interacciones humanas. La gente que vive de las interacciones humanas es la que tiene problemas. Entonces, para nosotros en la tecnología eso es complejo, porque nosotros necesitamos tener público. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que tener es que el público sea lo suficientemente cuerdo y apto para que las cosas se hagan de la mejor forma sin dejar de existir, porque es que el problema es que la gente se muere. Y esa es una cadena completa en la cual todas las personas nos estamos dando cuenta que formamos o somos parte de un todo en donde todos estamos engranados, somos engranajes. Y todos interfuncionamos. Y no podemos pasar por alto las cosas. Y tenemos que estar plegados a estándares. Bueno, yo les dejo ese mensaje. Bueno, sigamos con esto. Entonces, yo creo que todo el mundo se ha vuelto muy, pero muy, digamos que aficionada y amiga de lo que es el Internet. De hecho, esa es otra de las cosas. Internet tiene que seguir madurando como idea, porque es que Internet no es una red, no es un sitio. Internet es un concepto al que todo el mundo accede por el hecho de considerar que puede tener cada persona un circuito de acceso. Si nadie tiene un circuito de acceso y no paga por él, de alguna manera, para acceder a sus servicios no tiene nada. Esa es la riqueza que hoy tenemos, ya en este caso. Entonces, ¿eso quién lo estuvo determinando? La IAB. De ahí para adelante, pues hay otros organismos de estandarización que nos han ayudado muchísimo. Pero pienso que los que están asociados en la parte del Internet tienen mucho que ver con esto, lo que es IAB, con el IRTF y el IETF. Entonces, sigamos acá hablando acerca de esto. Entonces, ¿por qué lo miramos de esta manera? Porque es que la red está compuesta por dos ambientes, un ambiente físico y un ambiente lógico. Cuando hablamos de ambiente físico, pues ustedes hablen hasta de lo que no se puede tocar. Los enlaces inalámbricos, ¿ya? Y los físicos, los nodos de comunicación. Eso es la parte física, ¿ya? Y la parte lógica, pues tiene que ver con todo lo que usted a nivel de ideas volca sobre los sistemas en red y el software de redes, y en ese caso hace control y hace gestión. Entonces, eso es muy importante que cada persona lo sepa, porque tiene que saber ubicarse. Es que es más, esto es lo que da trabajo. Entonces, cuando uno estudia redes, uno tiene que saber separar sobre esos dos esquemas. Entonces, una persona especialista en esta parte, pues tiene que pegarle a las topologías, tiene que estar al día con las tecnologías, tiene que saber escalar o dimensionar físicamente todo. Tiene que ser una persona digamos que con una predisposición a conocer mucho el dimensionamiento de las cosas, porque es que es un ingeniero y tiene que planear sistemas. Sistemas, escuchen bien la palabra, es la composición de muchas partes interrelacionadas para que funcionando como un todo den un objetivo, un beneficio común. Esa es la definición de sistema.
Además, tiene que saber de software. Los software normalmente están asociados por las capas en donde se están desempeñando. De hecho, fundamentalmente existen protocolos sobre los cuales ellos tienen la necesidad de considerar cómo interactúan las cosas, porque el protocolo coloca los reglajes, y fuera de eso, la forma final de ver las cosas son los servicios. Entonces, los servicios son los que finalmente dicen si las cosas están activas o no. O sea, prácticamente es como la cara amable de la funcionalidad de los asuntos que estamos en este momento tratando. Entonces, pero hay una sigla que yo quisiera que de pronto todo el mundo comenzara a tratar. Esta sigla yo la voy a acuñar el día de hoy. Prácticamente todo pertenece a un sistema de bienes, redes y servicios. Esto es lo que supuestamente hoy en día está representado en los esquemas que nosotros estamos tratando. Bienes pueden estar asociados con hardware, redes asociadas con hardware y con software, y los servicios solo con software. Es más, de hecho, esto es un concepto bastante integral para que lo tengan presente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Entonces sigamos. Hablemos de lo que son topologías, jóvenes. ¿Qué es una topología? Pues hay una palabra allí inmersa dentro de esto. Esto es una palabra, digamos que, puesta por partes. Habla de estudio de las formas, el estudio de las formas, topos y logos, en este caso. De hecho, la palabra topología literalmente significa estudio de mapas. Pero nosotros estudiamos en topologías las formas bajo las cuales, en este caso, las cosas se asocian. Para nosotros un mapa no es realmente un mapa, es una red. Realmente una red es un mapa. Y obviamente los mapas posiblemente están asociados entre sí de forma perimetral por extensiones de terreno, pero para nosotros lo que está interrelacionando una cosa con otra se denominan nodos o puntos. Y lo que asocian a cada nodo con eso, o en esos puntos, le podemos decir nosotros líneas o enlaces de comunicación. Entonces ahí tenemos esas definiciones. Ahora, una red informática se caracteriza fundamentalmente por el hecho de que juega con todo eso. Una red informática dispone por lo general de la preexistencia de una topología, en donde en ella hay dispuestos precisamente nodos y enlaces de comunicaciones. Entonces, esto nos lleva también a clasificar las redes informáticas. Las redes informáticas, pues obviamente se clasifican, como ya hemos mencionado, de acuerdo a la extensión geográfica, la topología y las relaciones lógicas. Entonces, de acuerdo a la topología, pues la gente habla de las redes de topología en bus, ¿cierto? Las redes topológicas en bus. Por ejemplo, el estándar Ethernet, todo el mundo dice que es un estándar que trabaja sobre conceptos de buses, en este caso. Las mallas completas, pues son otros tipos de topologías en las cuales hay nodos y todos los nodos entre sí están interrelacionados, en ese caso, por una interconexión redundante de enlaces. Y tenemos las topologías celulares, que esto hoy en día podríamos decir nosotros que pues es uno de los estándares que actualmente se usa, compuesta de celdas que pueden tener una forma no determinada. El hecho es que cada celda determina un área geográfica y la divide normalmente en regiones. Se dividen en regiones esas mismas celdas. Entonces, posiblemente lo que más podamos determinar nosotros para considerar una topología de estas es una tecnología inalámbrica. De hecho, pues todas las redes telefónicas actuales trabajan de forma, o sea, las redes telefónicas móviles trabajan de acuerdo al modelo de topología celular. Hay otros tipos de topologías, por ejemplo, las topologías en estrella, las irregulares y las topologías en anillo, que son cosas que determinan o fundamentan el concepto de desempeño de los nodos que están allí asociados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en una topología que en otra. Los enlaces de comunicación de datos, y la señalización tienen que cambiar. Hay otras topologías con las cuales, dependiendo de la forma en cómo se asocian los nodos, uno las califica.
Hay topologías en las que uno habla de que los nodos están en conexión punto a punto o multipunto, ¿ya? Dependiendo de la forma. Por ejemplo, a nivel de demostración, nosotros en esta sesión de clase estamos hablando de estar punto a multipunto. Pero cada uno de ustedes conmigo está punto a punto. Ya, en ese sentido. Bueno, asociados a las topologías, pues nosotros vamos a encontrar muchas cosas. De hecho, cuando estamos trabajando en redes, las topologías juegan un papel bien importante, porque las topologías van a repercutir en costos, van a hablar de velocidad, van a hablar de fiabilidad, de ampliación, de congestión, van a hablar de lo que es el manejo de paquetes, porque es que miremos las cosas. Hoy en día todo es a base de paquetes. Es una red de comunicaciones de datos soportada en este caso por el uso de paquetes. De hecho, pues podemos hablar de muchas más cosas que se van a ir en ese caso detallando a lo largo de este curso y se pueden dar cuenta de que van a haber problemas asociados a la forma en cómo se interacciona dentro de una red de estas. Aunque pues también se habla del concepto de lo que es una colisión, de lo que es físicamente y lógicamente una colisión. Eso se va a dar cuando estemos analizando mucho lo que es la parte de enlace de datos, en este caso. Se pueden hablar de los específicos retardos que muestran por desempeño las mismas redes y además de esto un concepto de seguridad, que obviamente los componentes de seguridad tienen que tener un desempeño vertical con respecto a todas las funcionalidades horizontales que tengan los sistemas de red. O sea, un concepto vertical tiene que atravesar todo, en este caso. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? ¿No? Bueno, hablemos de lo que son las redes de acuerdo a su extensión geográfica. De acuerdo a su extensión geográfica tenemos las redes LAN, que son redes informáticas o telemáticas, que tienen nodos que están asociados físicamente dentro de unas extensiones geográficas determinadas por cortas distancias. Entonces, pues, una oficina puede estar disponiendo una red LAN. Un piso, un edificio, un campus, ¿ya? Y para este tipo de situaciones se pueden usar medios físicos o inalámbricos. Pero los dispositivos que se usan más que todo para esto son básicamente dispositivos de comunicación que convencionalmente se consideran unos, bueno, de acuerdo a esto, el dispositivo básico de soporte. Pues ahorita revisaríamos cada concepto. Entonces, en una red WAN, que es el concepto extendido de una red LAN, extrapolado, pues las redes telemáticas están físicamente dispuestos en extensiones geográficas mucho mayores, que obviamente están más allá del alcance de una LAN. Entonces, una red WAN puede estar disponiéndose en el cubrimiento de un país. De pronto, en este caso, pues disponiéndose como en el cubrimiento de una gran zona o entre el mismo mundo, el mismo globo terráqueo, ¿cierto? Las redes WAN pues pueden disponer en ese sentido de medios físicos y no físicos y obviamente pues van a haber dispositivos característicos que interconecten estos tipos de redes. Hay otros tipos de redes, ¿cuáles? Por ejemplo, tenemos las redes de área metropolitana, que es como ese acercamiento que se tiene dentro de lo que es el contexto urbano de una ciudad. Están las redes HAN, que son las redes inmersas dentro de una casa, y están las redes PAN, que son las redes de área personal, que son de aquellas redes que de pronto hoy en día cada uno de ustedes puede llevar. Por ejemplo, yo puedo hacer redes de área personal teniendo en cuenta de que pues llevo muchos dispositivos encima, llevo celulares, llevo posiblemente wearables, llevamos dispositivos, llaveros, bueno, cantidades de cosas que permiten que yo haga comunicación de datos de por sí. Yo puedo llevar inserto en la piel un chip para controlarme, por ejemplo, supongamos que yo he sido
escogido para ser rastreado, entonces puedo tener inserto en la piel un chip. Después de que los vacunaron, pues debieron haberle metido a todos un chip, ¿no? Bueno, sigamos. Profe, eso hace parte de lo que es la biométrica en la tecnología o los chips no hacen parte de eso. Claro, el hecho de que te inserten a vos un chip, para mí es un concepto avanzado de telemetría, porque pues es un sensor que te puede, en ese caso, ubicar cantidades de información. O sea, el sensor de por sí, después de que no esté especializado en algo fisiológico suyo, no está haciendo nada. Pero si es un sensor de posicionamiento es para determinar o detectar qué hace usted. Pero si ese sensor, aparte de ser sensor, ayuda a traer y recibir información de datos que, por ejemplo, tiene que ver con su comportamiento de bursátil o cosas de ese estilo o económico, póngase a pensar en las posibilidades que tiene. O sea, se podría utilizar, por ejemplo, para chequear, para verificar el estado de pacientes en casa, cosas así. Todo ese tipo de asuntos. Lo que pasa es que la gente no ve esa posibilidad. Lo que pasa es que, mira, ahorita estudiando, esta mañana estamos reunidos unos personajes hablando precisamente de lo que tenía que hacerse en la pandemia. Por ejemplo, pues yo me enfermé de esto y se me alborotaron un problema que tengo a nivel vascular y a nivel renal. Otra persona se enfermó y se le alborotó el problema renal y el problema broncoaspiratorio, aunque yo tengo secuelas broncoaspiratorias. Entonces, es como si de pronto comenzáramos a revisar con base en esto cuáles son las posibles variantes de las secuelas y los puntos de ataque que esto tiene sobre el vector de enfermedad. Entonces, si usted puede revisar, si uno tuviera un chip en el cual uno pudiera manejar la información y pudiera estar determinando en todo momento a dónde se le están aquejando las cosas, yo creo que sería más eficiente la forma de atender a las personas. Y de pronto, pues, no se llega a darse choques convencionalmente con las personas preguntándole qué es que tiene. Es que normalmente, a ver, yo le puedo decir una cosa, la medicina a veces es una cosa bastante compleja, porque la medicina, si no lo hace, la buena clínica lo tiene que hacer un concepto de exámenes que a veces son muy complicados de sacar para saber que realmente tiene una persona. Eso es tenaz, les cuento. Entonces, nosotros en la electrónica deberíamos estar como pensando en esquemas de detección de estados. Nosotros con la lógica binaria y la lógica difusa podríamos hacer bellezas con eso y poder comenzar a determinar ese tipo de cosas. Lo que pasa es que nos volvería, o sea, nosotros hacemos las cosas de una forma, por decirlo así, muy noble, muy loable, pero detrás de esto tiene que haber un sentido económico, algo que esté diciendo, bueno, ¿y cómo me gano yo algo ahí? A pesar de eso, ¿yo por qué no hago esto? Bueno, entonces yo buscaría, por ejemplo, yo estuve detrás de un proyecto de desarrollar un microchip para detectar en procesos de enfermedades de cáncer y otras enfermedades los estadios y el estadio y la madurez de la enfermedad. Y hacer eso por fotocolorimetrías, marcando en ese sentido poblaciones de tumores y al mismo tiempo por fotogrametría, revisar en ese sentido la población de esos tumores y comenzar a clasificarlos. Imagínate todo el poder que tengo de llegar y decirle a una persona, usted no está enfermo, usted sí está enfermo, usted está que muere. A este paciente hay que hacerle esto, a este hay que darle terapéutica a esto, y toda la posibilidad que existe de llegar y decir, bueno, si ya sabemos eso, ¿por qué no ensayamos con ellos con estos medicamentos? Y comenzamos a estimular el virus o lo que haya allí inmerso en los microchips y comenzamos a revisar a ver cómo contestan. Y con base en eso hacer una terapéutica mucho más eficaz. Porque una de las cosas que yo tuve que hacer acá fue ajustarme, les voy a contar acá, a un protocolo de sanación. Pues a mí me tocó, vea, eso me tocó hacer cantidades de cosas, cantidades de exámenes que normalmente una EPS no los hace.
Yo creo que yo estoy aquí sentado de milagro, porque le anduve muy rápido a eso. Y porque estuve muy pendiente de sacarme una placa de tórax, de revisarme los pulmones, de no caer en un proceso crónico de descomposición de vías respiratorias, todo ese tipo de cosas. Es así que hay que trabajar las cosas. De pronto la gente no lo hace. Lo que pasa es que hay que tener un problema de sentimientos para poderlo hacer, para poder uno vivir. Si no, olvídese y chao. Apague y vámonos. Las Y EPS, dinero, profe. sí, es que es la Dinero porque todo realidad. eso cuesta. Es que eso está pasando, lastimosamente. Déjenme contarles esto, pero es la realidad. Entonces, nosotros en las telecomunicaciones podemos ayudar a hacer eso. Uf, y todo lo que usted quiera, jovencitos. Ojalá a ustedes se les meta en la cabeza eso, de cómo explotar esa situación. Bueno, explotarla no, bueno, explotarla, sí, de hecho sí, porque es que eso son cosas, mire, uno de los principales asuntos que tiene el ingeniero electrónico actualmente es de saber, bueno, yo qué me voy a poner a hacer, qué me voy a poner en mucho por hacer. Por ejemplo, hay empresas de digitalización. La gente no entiende qué es digitalizar. Todo hoy en día es digitalizable. Yo creo que las personas que son más adecuadas para decir digitalicen el mundo son ustedes. ¿Cómo hago yo para concebir que a todo le puedo sacar información y la puedo entender? ¿Quiénes son capaces de construir interfaces? Entonces, el emprendimiento está en saber cómo hacer esos procesos, abstraer esas cosas y ponerlos a disposición de la gente que debe de dar dictámenes, los médicos, los estadísticos, los sociólogos, que pueden pensar en eso, ¿no? Bueno, ahí les dejo, ahí les tiro la pelota, sigamos. Entonces, ya hablando de estas cosas, pues hay unas tecnologías que están asociadas a esto, pero pues hoy por hoy déjenme decirles que nosotros realmente estamos trabajando prácticamente en este modelo, en la tecnología de conmutación de paquetes. La tecnología de conmutación de circuitos existe para darle soporte a la tecnología de conmutación de paquetes. Esto ya está mandado a recoger, digámoslo de esa manera. Pero estas tecnologías, esta tecnología, esto ya básicamente lo estamos viendo nosotros es como menciones de algo que existió. Pero todo hoy por hoy lo maneja un protocolo realmente. Y todo es a base de paquetes. Entonces, entiendan esa parte, ¿no? En este caso. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, entonces, la comunicación de datos. ¿Qué es comunicar datos? Pues, transferir datos entre quiénes, entre nodos. ¿Pero usando qué? Canales de comunicación. Entonces, para que esto pase, un ordenador, un nodo, necesita básicamente tener dispositivos de entrada y de salida. Entonces, les voy a contar una cosa. Si un nodo no tiene interfaz de red, no sirve para nada. Y si un dispositivo de red al menos no tiene dos puertos, no sirve para nada. ¿Me han entendido? O sea, si un dispositivo de soporte de red al menos no tiene dos puertos, no sirve para nada. Si al menos un nodo, porque una cosa es hablar de un dispositivo de soporte de red y otra cosa es hablar de un nodo que es un punto terminal. Un nodo, por lo general, para que tenga, digamos, como sentido, debe de tener un puerto de red. Entonces, en ese caso, para que haya comunicación de datos, todas las personas tienen que entender que hay una estructura. Esa estructura está definida por la presencia de un emisor, un receptor, los medios de comunicación y lo que hace que ellos intercambien información, que son los protocolos de comunicación. ¿Para qué? Para que sobre esa base de intercambios uno pueda mandar mensajes. Y esos mensajes sean obviamente enviados de un lado para otro usando el soporte apropiado de esto. ¿Quién? Un dispositivo de comunicación. O sea, sin aparato no podemos hacer nada. Y aparte de eso, pues, ¿quiénes están detrás de los dispositivos de comunicaciones? ¿Quiénes los operan? O sea, los usuarios de pronto en este caso. O los autómatas que de pronto en estos momentos están surgiendo en el ambiente.
porque eso está pasando. ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno, encontrémonos algo bien importante. Entonces yo les decía a ustedes que las cosas tienen razón y sentido cuando todo tiene tarjeta de red. Cuando a nosotros nos pongan aquí el puerto USB ese que le colocaron a Neo en la película Matrix, entonces nos vamos a acordar de esto. Esa es la interfaz. Es más, de hecho, el ser humano es interfazable. Los seres humanos nos interfazamos a toda hora. Hombres y mujeres se interfazan. Espero que me entiendan. Se asocian socialmente. ¿Y gracias a qué? A que hay dispositivos capaces en ellos, de forma extrapolada, que les permiten soportar una relación. Para nosotros se llama red. Aparte de esto, pues obviamente déjenme contarles que nombro esto porque el ser humano tiene sentidos. El ser humano escucha, habla, ve, bueno, siente y huele. Pero un autómata en red no hace todo eso. Un autómata en red, déjenme decirles que solo escucha y señaliza. Un autómata en red solamente trae una tarjeta de red que tiene un hueco. Por ese hueco le entra todo y por ese hueco le sale todo. Entonces, hay gente que dice, este computador no se ve con este otro. Los computadores no tienen ojos, tienen oídos. Los computadores se escuchan siempre, todo el tiempo, unos con otros y se señalizan. Se hacen señalización a través de los mecanismos de interconexión que ellos tienen. Pequeñas diferencias, ¿no? Pero esas cosas se han considerado y se han traído, en este caso, precisamente, del trabajo que se ha tenido con la evolución de las redes. En este punto. Bueno, el hecho es que las tarjetas de red o las interfaces de red tienen que tenerlas dispuestas los nodos, de acuerdo a las tecnologías que interfuncionen en ellos, en este caso. Entonces, para que esto tenga sentido, nosotros tenemos que considerar que esto va a ser parte de un circuito de comunicación de datos. Ahí tienen ustedes un esquema, un ejemplo de esos tantos que pudo haber pasado. Ahí, por ejemplo, tenemos un esquema en donde se define fuente, emisor, medio, receptor y destino. Y obviamente, pues recuerden que allí puede pasar cualquier cosa que, considerando la existencia del medio, pues obviamente se determine desde ese punto de vista que haya puntualmente en esto, digamos que condiciones que sean adversas para la transferencia de la información. Espero que eso sea entendible. Hay ejemplos de estos circuitos de comunicación. Por ejemplo, está la red telefónica, la red celular, la red de ordenadores. Y de hecho, lo esencial para que esto tenga sentido es que haya transmisión de datos, señalización, protocolos de comunicación. ¿Está claro? De acuerdo a esto, entonces, jóvenes, tenemos que tener en claro qué es un protocolo de comunicación. Un protocolo de comunicación está considerando la juntura o la relación de las reglas, normas y procedimientos que nos ayudan a tener en cuenta la garantía del concepto integrable y el manejo correcto de lo que son los datos presentes en un circuito de comunicaciones y el concepto lógico que eso tiene que tener, y la secuencia lógica y la lógica. Entonces, ¿por qué es que los datos normalmente tienen que tener una tendencia de ser organizados? Datos desorganizados aquí no sirven. Aquí hay que tener una cosa que llama criterio de organización para que eso funcione dentro del protocolo de comunicación. Entonces, cuando uno habla de protocolo de comunicación, la gente tiene que entender que para uno es como una gramática. Y entonces en esa gramática todos tenemos que entender en este caso que para todos es comprensible y identificable con base en los mensajes intercambiados. ¿Para qué? Porque si hay errores, sepamos dónde están. Ya en este caso. ¿Qué protocolo, por ejemplo, podríamos nosotros mencionar acá bien importante?
Pues yo creo que el 21 se llama TCP/IP. TCP/IP es una familia de protocolos que existen para darle soporte a lo que se denomina el Internet. ¿Está claro? Bueno, ¿cuáles son las funciones de un protocolo de comunicación? Ahí tienen algunas de ellas. Profe, una Señor, cosita. El TCP/IP es un protocolo. no es un eh, protocolo, es una familia de protocolos. bueno, es una familia de protocolos para conexión, pero en forma de, para conexión de software, ¿sí? O hardware. Las dos cosas. Ok. O sea que, por ejemplo, si uno habla de protocolo, por ejemplo, RS232, eso ya es Eso es más. hardware. Te vas a dar Ah, ok. cuenta que lo que pasa es que más Ah, adelante lo vamos a nombrar, ¿no? Todavía no hemos llegado allá, pero es que, a ver, te explico, es como si dijéramos, vamos a desbaratar el cuerpo humano y vamos a mirar de qué está hecho y pues saquémosle el cerebro a ver qué pasa. Entonces, si vos le sacas el cerebro al cuerpo humano, pues yo creo que eso no funciona. Dentro de TCP/IP supone que vos quitas IP. IP es un protocolo de la familia de protocolos de TCP/IP. Lo que pasa es que yo jocosamente a esta palabra que está aquí le digo que esto es un matrimonio, el cual el propósito de unión es el slash, porque dicen que es TCP e IP. Pues más adelante vamos a hablar acerca de lo que es la significancia de esto. Si ustedes quieren pueden ir a bloguear esto donde quieran, pero mi concepto particular es de que realmente detrás de TCP/IP hay muchas cosas, realmente están los protocolos de capa física, de parte de enlace de datos, de red, de transporte, de aplicación, no he dicho, todo lo que usted considere encapsulable, porque es que el cuento es que aquí todo tiene que ser encapsulable. Si usted no sabe encapsular las cosas y hablar a nivel de software con ellas, complejo, porque nosotros tenemos que aprender a hacer eso. De hecho, eso es un lenguaje que a nosotros ya hoy en día se nos da de forma muy natural. Entonces, digamos que es por eso que uno dice cuáles son las funciones de un protocolo de comunicación actualmente, porque los protocolos tienen que hacer eso que está allí descrito: establecer, verificar, numerar, controlar, decidir. Entonces, todo ese tipo de situaciones son bien importantes en el conocimiento de lo que son las estructuras aplicables en las redes, en este caso. Entonces, un protocolo puede ser un esquema que sea muy particular para un proceso que sea muy particular para usted, pero también puede ser parte de un concepto de esquemas que están interactuando e interfuncionando para un propósito común. Es que nosotros no usamos protocolos porque yo me los inventé. Realmente una de las fortalezas que tenemos que aprender a manejar acá es que los protocolos, desde ese punto de vista, tienen que considerarse normalizados y estándares. Entonces, obviamente es de las disposiciones que tenemos que tener claro. De hecho, aquí hay una clasificación que nos tiene que decir a nosotros cómo deben de ser los protocolos y las arquitecturas protocolares. Por ejemplo, un protocolo para nosotros puede ser directo o indirecto. Puede ser estructurado, pero no monolítico. Puede ser asimétrico o simétrico, dependiendo. Y puede ser, y tiene que ser normalizado y no normalizado. A nosotros no sirve que sea no normalizado. Y ahí está la clasificación de cómo tienen que ser las cosas. Yo no veo otra alternativa. ¿Por qué decimos que tiene que ser estructurado? Porque es que no puede ser monolítico. Usted un concepto monolítico no le sirve para nada, no lo resuelve usted. Y es un estándar cerrado. Un concepto no normalizado no le sirve a nadie, solamente le sirve a usted. Porque si es normalizado, cualquiera lo puede resolver. Y usted de cualquier parte podría hasta sacar la solución. Diferencia con eso. Entonces uno cuando está en la ingeniería, tiene que comenzar a pensar en esas cosas. ¿Yo qué me pongo a hacer? Me pongo a inventar, por decir algo, el radio AM que podemos montarlo en una cajita de mar blanco o ir a comprarlo. ir a comprarlo. Ya para que no sea exacto, yo puedo hacer un radio en AM, puedo llegar y diseñar el circuito rapidito, lo puedo quemar, puedo simular. Es que hoy en día está esa ventaja.
Antes, pues yo digo que hace 30 años no teníamos nosotros esa ventaja. Nosotros, pues, escucha, vamos a hacer un radio, sí, listo. Entonces, vamos a hacer el diseño, vamos a probar el circuito de radio, vamos a inyectar esta señal, vamos a ver cómo se comporta, revisemos el ruido. Y eso era una cosa con las uñas. Hoy en día, usted tiene con métodos de aproximación muy fuertes a nivel de un software, usted modela lo que quiera. Hoy hay una cosa que se llama Arduino, una cosa que se llama Raspberry. Bueno, y véngase, vea, pues está todo lo que usted, disque LoRa, disque IoT. Antes tocaba comprar los PICs y hacer el circuitico completo para uno empezar No, de a... hecho, disque el tal PIC, bueno, o sea, a nosotros nos hubieran hablado de esas cosas en nuestro tiempo. Yo creo que nos habían facilitado mucho la vida. De hecho, no tenemos internet, solo libros, que es lo que de pronto la gente hoy en día no entiende. Bueno, pero no nos quedemos, pues obviamente, pues ustedes no tienen la culpa, ustedes tienen que mejorar eso. ¿Por qué lo decimos de esa forma? Porque cuando ustedes van a implementar circuitos de comunicación de datos, pues ustedes ya saben que hay medios guiados, medios no guiados, cómo generar las señales, cómo codificarlas, cómo son los modos de transmisión. Entonces, eso ya es, o sea, ¿qué tiene que hacer la persona hoy en día? Es, hombre, hacer más eficiente esta cosa, porque de resto olvídate. Si yo no estoy poniéndole cuidado a esto, o sea, es que esto es plata, esto produce dinero. Entonces, yo tengo que pensar también en la forma en cómo las arquitecturas protocolares se van a relacionar. Y esta es la manera, eso que están viendo ustedes allí. Uno lo hace por capas. Y las relaciones son lógicas de un extremo a otro. O sea, yo me entiendo con su capa 4, mejor dicho, ahí tienen ustedes dos nodos, donde de forma estructurada, por las capas se van entendiendo y señalizan las cosas, soportándose en un concepto físico. ¿Para qué? Para que fluya la información verticalmente de un nodo a otro a través del proceso, desde los procesos de aplicación iniciales a los procesos de aplicación finales. Profe, se podría decir que esos son como diferentes permisos que tiene que tener, bueno, hablemos de un dato o de un mensaje que se envíe de un No lugar a otro. permisos, son directivas protocolares. A ver, te voy a explicar una cosa. Yo me entiendo con vos porque vos hablas conmigo español. Pero por debajo de tus interfaces yo no puedo orar. Pero tienen que haber directivas protocolares que te estén diciendo qué decir y qué hablar. ¿Y eso está en dónde? Eso está aquí. Para que usted diga algo, tiene que fluir su mensaje. Y usted me tiene que estar revisando visualmente. Y usted en ese sentido está llevando a cabo esto. Ok, O o sea, sea, son como físicamente físicamente su mensaje baja así y a mí me sube así. ya, Y yo listo. veo esta relación con usted. Y eso es lo que hoy en día se modeló del comportamiento humano para conformar el concepto de red. Eso es un circuito de comunicación de datos. O sea, nosotros lo entendemos así, protocolarmente. Pues hay aberraciones, pero las aberraciones no siempre funcionan. Yo puedo, que es que la capa 4 se entendió con la 3. Pues yo a veces, o sea, las aberraciones no funcionan desde ningún punto de vista, ¿no? Pero acá tampoco, no Ok, funciona. profe. Entonces, por eso es que a uno les dice a ustedes, bueno, aprendamos de modelos. En este caso, entonces, en este momento estamos hablando, digamos que del concepto de lo que son modelos de red y arquitecturas de red. La diferencia entre lo que es el modelo de arquitectura de red, pues es bastante dispendiosa. Pues un modelo, pues modelo es algo de imagen,
de referencia. Normalmente aquí el modelo se tiene que usar para soportarse. Pero cuando estamos hablando de los modelos tienen que venir de una forma estructurada, por niveles. Y de hecho, podríamos decir nosotros que sus requerimientos y convenciones a nivel de modelos, pues se abordan de forma independiente, si lo miramos de esa manera, ¿sí? Para que uno, en ese caso, sobre el modelo pueda hacer modificaciones. Y los modelos tienen que ser estructurados por capas para que lo que le haga a uno una parte no afecte la otra. Entonces, cuando nosotros consideramos tener diseminado muchas partes dentro de un modelo, que no es un todo, entonces es que hablamos del concepto arquitectural. Y cuando determinamos que esos modelos son aplicados a los conceptos de redes, es que hablamos de arquitecturas de red. Entonces, los protocolos establecidos para modelar transporte de información se considerarían como aquello que le da vida a la arquitectura de red. Si no, pues en ese sentido no tendríamos como base sustentable para poder hablar de eso. Entonces, pues como cada una de estas cosas tiene capas, ¿para qué se usan las capas? Pues yo creo que aquí aplica un principio que se llama divide y vencerás. Si vos tenés un problema y lo atomizás en cosas más pequeñas, puedes resolver las cosas más fácil. Y en ese orden de ideas, pues todas las cosas son digeribles. Entonces, la descomposición trae obviamente ventajas sobre lo que son las tareas complejas. Normalmente uno tiene cosas muy complejas que entre más las miniaturicemos, se nos hace más fácil de manejar. Y desde ese punto de vista, podríamos decir que en el software hay una de esas tareas. En el hardware también. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos pequeños cambios sobre una u otra cosa, podríamos decir que esos cambios no los vamos a sentir porque cambian una sola parte, pero no cambian el todo. Entonces, el desarrollador, el fabricante, el que investiga sobre cómo mejorar esto, pues pueden hablar más fácilmente cuando las cosas están atomizadas y usan desde ese punto de vista de una vez un lenguaje mucho más común y se entienden, que es lo más importante, porque si no, aquí no hay nada que hacer. Entonces, los modelos convencionalmente tienen que entender ustedes que se ayudan de primitivas de software. Entonces, hablemos primero de la parte lógica. La parte lógica determina primitivas de software. En los modelos existen primitivas de software que ayudan a soportar el proceso de intercambio de información. Convencionalmente, como eso va por capas, cada capa inferior le da servicio a su capa superior, pero no al revés. Esa es la regla. Y eso no se puede dejar de seguir. Entonces, con esto es que comenzamos a tratar nosotros ya la idea de estructurarnos en un modelo. Hay dos modelos actualmente para tener que usarlos nosotros como una oración religiosa, como un precepto en la parte de las redes. Está el modelo OSI de ISO y está el modelo TCP/IP. Aquí tienen ustedes el modelo OSI de ISO. Tiene 7 capas y esas capas están estructuradas desde niveles físicos a niveles de aplicación. Y se supone que pues es un modelo que se considera, este modelo no es un modelo estructuralmente práctico, es un modelo teórico, es un modelo de soporte, es un modelo de desarrollo, de diseño, pero yo no puedo coger en él y decir voy a hacer un sistema completamente conforme a OSI, porque no existe. ¿Por qué lo usamos? Porque nosotros como ingenieros necesitamos la segmentación conceptual de casi todo para poder entender las cosas. Entonces, está la gente que se dedica a la capa física, a los niveles de enlace de datos, a los niveles de red. Está la gente que se encarga del transporte de las aplicaciones, de saber cómo se inician las sesiones. Está el nivel de presentación y están los niveles de aplicación. Lo que pasa es que, pues hombre, hablemos del ingeniero colombiano. El ingeniero colombiano tiene que dejar de todo esto, si trabaja en esto.
porque pues muchas personas piensan que, bueno, de hecho en el mundo, el ingeniero de redes trabaja aquí nomás. Ya lo demás para allá son implementaciones de capa física. Además, de hecho, pues usted le puede pegar a esto, pero no a esto. Esto es otro paseo. De hecho, a ver, un ingeniero de software, y lo miramos de esa manera, ¿sí? Un ingeniero de software puede estar trabajando o desempeñándose con cosas que van desde aquí hacia arriba. Ese no es un ingeniero en sistemas. Eso es un ingeniero de software. Un ingeniero de redes trabaja de aquí hacia abajo. Los ingenieros electrónicos trabajan, yo creo, de aquí arriba, de aquí hacia abajo. Lo que pasa es que esto es lo que se podría decir que esto es una especialidad y esto es otra especialidad. Entonces, la persona hoy en día tiene que ser muy integral a la hora de abordar soluciones. Pues a mí, por ejemplo, alguien me pregunta un problema y por lo general yo estoy resolviendo problemas de aquí hacia abajo para unas cosas y de aquí hacia arriba para otras. Esto lo considero como un todo. Entonces, depende de cómo se interprete la situación, porque resulta que en este caso, ese modelo, por ejemplo, el modelo OSI, es un modelo que, como les dije yo, es teórico, tiene 7 niveles mal equilibrados, porque hay unos niveles mucho más densos que otros, y otros, pues obviamente, más vacíos de contenido. Entonces, ¿por qué es importante entender qué son modelos? Dentro de modelos, porque cada uno presta servicios, interfaces y a su vez más protocolos. Entonces, por aquí hay una especie como de lista de interrogantes de lo que resuelve cada uno. Pero fundamentalmente, o sea, nosotros podemos dedicarnos clases enteras a hablar de capa física, a hablar de enlace de datos, a hablar de la parte de red, la parte de transporte, y ahí sucesivamente todo lo que son aplicaciones. Esto es más. Entonces, en estos esquemas, ustedes tienen que entender de que aquí es donde esto tiene realmente la importancia que uno espera. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un proceso emisor y el proceso receptor. De una. Ellos que intercambian datos, ya lo hemos dicho que es un circuito de comunicación de datos. La información fluye de esta forma, en el sentido, en ese caso, recepción-transmisión y transmisión-recepción viene así. Pero las asociaciones protocolares no funcionan así. Se entienden es por niveles. O sea, mi capa de aplicación se entiende con la capa de aplicación, con mi capa par. Mi capa de presentación con la capa de presentación del otro lado. O sea, estas son las capas del modelo OSI. Mi capa física, sobre todo, que tiene que estar, se tiene que entender con la otra capa física, porque si no, como complicado. Y una de las cosas bien importantes, el nivel de enlace de datos tiene que particularmente asociar a nivel de hardware y de software ambos nodos. Luego viene el trabajo de la capa de red con todo lo que es la parafernalia del protocolo IP. Además viene la capa de transporte que le va a decir a ustedes, en este caso, a cada uno de ellos qué niveles de aplicación se están interrelacionando. Luego, cómo se inician y finalizan, en ese caso, las sesiones de comunicación. Además de cómo se encapsulan y se desencapsulan los tipos de datos que se han de intercambiar fuera de las aplicaciones que fundamentalmente están allí asociándose. Que la gente por lo general piensa que son programas. No. De hecho, aquí, por ejemplo, el solo hecho de tener un browser aquí funcionando y acá está haciendo ya un proceso. Pero lo que pasa es que detrás de esos browsers hay más cosas. Me imagino que saben qué quiere decir browser. Un browser es un navegador, un buscador. Yo creo que
es de las cosas que evidentemente todo el mundo usa hoy en día sobre los sistemas operativos aplicados al trabajo en red. Porque sobre el browser nosotros establecemos por niveles de programación interfaces tanto desde el punto de vista lógico hasta para acceder a especificaciones físicas. Espero me entiendan. ¿Entendieron? Bueno, sin browsers no hay paraíso. Ahí. Es como el uso del Chrome para acceder a una red específica, por decirlo así. Bueno, yo no le estoy haciendo realmente propaganda a Google. Pero No, sí. díganle a Google que se quite de todo y verá. O díganle a alguien que vaya y sancione a Google y se retire del uso en todos los terminales del mundo. ¿Qué queda? Dígame. Ojo con esto, ¿no? Porque nosotros tenemos una empresa actualmente que yo creo que nos conoce a todos. Se llama Google. Usted, todo lo que usted hace, Google lo sabe. Entonces, es que lo que pasa es que el asunto fue la popularización de lo que sucedió con el concepto de la infraestructura, por la cual hoy en día todo se sopesa. Lo que pasa es que ya hoy en día, por ejemplo, yo soy muy amigo de usar mi ordenador, pero también uso mi celular. Pero veo que prima más el uso del celular que el uso de mi ordenador, mi PC. Yo le tengo más confianza a mi PC. Veo mejor en mi PC. No acabo tanto mis ojos en mi PC. Pero en mi celular, para poder acceder a una aplicación en mi PC, tengo que ir a decirle al celular, vea, por aquí está entrando tal, que habilite lo que lo deje pasar. Creo que a todos nos pasa. Para no decir marcas, en este caso. Y prácticamente hoy en día es más viable tener una app que un programa instalado. Yo hago desarrollo en un PC. Yo no sé a la gente qué va a hacer el día de mañana. Si esto se va a acabar o yo no sé qué va a pasar con esto, pero la tendencia es que, pues, miren que ya hoy en día usted no necesita tener un computador. Usted necesita tener un acceso para acceder a una cosa que está por ahí en la nube, que se lo alquilan a usted por días, por meses o por años. ¿No hay una cosa que llama Windows 365? Algo así. Y ya hay sistemas en una cosa que se llama AWS, que a usted le prestan un computador y usted puede hacer lo que usted quiera. Usted no necesita tener un PC. Usted necesita tener una terminal de datos. O sea, ¿usted necesita tener un CPU? No, usted necesita tener una terminal de datos. ¿Usted necesita tener un servidor? Entonces, ahora, pero lo importante de esto es que estas mismas reglas se mantienen, sea como sea el modelo de interacción. Sea que yo vaya a servidores en la nube o servidores en la tierra. Donde estén. Los modelos no cambian. Porque igual yo tengo que barrer las tecnologías, en las tecnologías, los procesos protocolares que están allí inmersos. Yo no puedo hacer otra cosa. Yo tengo que entender eso desde ese punto de vista. Para que ustedes vayan entendiendo por dónde va el agua al molino. Y eso es lo que hoy en día cambia las tendencias de comportamiento de las personas en las tecnologías. Entonces, piensen a pensar en esa parte, ¿no? ¿Sí está claro? Bueno, el hecho es que, para que se van dando cuenta, dentro de este modelo hay una cosa que de pronto no he mencionado. Yo produzco aquí datos y estoy sentado en el proceso emisor y quiero decirle algo al proceso receptor. Entonces, cuando yo voy haciendo eso, pues la información va tomando un proceso de metamorfosis técnica
en donde cuando entra aquí se le entrega un header de aplicación o un encabezado de aplicación. Header. Voy a escribir la palabra aquí. Header. Entonces yo tengo un header de presentación, un header de sesión, un header de transporte, un header de red, un header de enlace de datos y luego finalmente tengo son los bits. Entonces, aquí hay un proceso aditivo capa a capa cuando se envía la información. Y hay un proceso, pues obviamente, completamente contrario cuando viene del medio hacia la capa de aplicación. Porque aquí viene con unos bits, aquí se desencapsula o se convierte en esto y tenemos esto, luego esto y así sucesivamente hasta que vuelve a ser el dato original. En el proceso de la digitalización hay una cosa que se llama muestreo, cuantificación y codificación. Allí está inmerso eso. Eso es físico. Estamos hablando de un concepto integral, un concepto sumado en donde básicamente está todo. En este caso. Entonces, ya mirando esa parte, fíjense que eso que va pasando de capa a capa, por la forma en cómo se van asociando los encabezados, se llama encapsulado. Porque se van sumando headers. Y eso tiene un proceso aditivo. En la parte de lo que es transmisión, en la parte de lo que es recepción, el proceso pues es de sustracción. Ya porque se van quitando los headers. Eso básicamente lo hace el desarrollo de las primitivas de software que están presentes en cada capa del proceso protocolar. Ahora, pues obviamente aquí hay una forma mucho más gráfica de entenderlo, ¿no? Entonces, pero aquí están viendo menos capa. Ojo, porque esta es la encapsulación. ¿Qué sucede? Ya no a nivel de OSI, sino de TCP/IP. Lo que pasa es que esto es OSI. Pero acá ya vemos nosotros como la injerencia o la presencia directa de lo que es TCP/IP, que es otro modelo. Ya vamos a mirar en este caso. Y está pasando, obviamente, con el respeto que esto tiene, lo mismo. Entonces, lo que sucede es que la información cuando se procesa, se manda a ser modificada, mejor dicho, para que se den cuenta de algo. Cuando yo voy a mandar algo, supongamos que yo estoy mandando a alguien a la tienda a traer, por ejemplo, el pan de la tarde, y yo quiero asegurarme de que él vaya y vuelva. ¿Cómo hago para asegurarme de eso? Pues le voy a mandar con alguien a que lo acompañe. Le voy a poner guardaespaldas, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy volviendo? ¿En qué estoy volviendo yo el proceso de comprar el pan de la tarde? En un proceso redundante. Porque con el solo hecho de que vaya al que estoy mandando es suficiente porque se tiene que volver. Pero si yo me quiero asegurar de que ese vaya y venga, voy a mandarlo con alguien. En las redes de telecomunicaciones pasa eso. Hasta para lo más mínimo se tiene que mandar un proceso redundante para que se aseguren que las cosas van a ir y van a volver. Entonces, los conceptos de encapsulado se montan capa a capa, en ese caso, en cada uno de los procesos protocolares, para precisamente darle ese aspecto de redundancia a las cosas y el proceso, y obviamente el aspecto de control. En este caso, hay muchas cosas que están allí inmersas. Entonces, pues uno de los problemas que esto va a denotar es que pues ya pasando a la integración o a la relación que realmente hacemos nosotros entre OSI y TCP/IP, pues es mostrarles a ustedes por qué TCP/IP es el modelo que actualmente impera. OSI es un modelo que apareció después de TCP/IP. No fue primero OSI y luego TCP/IP. Primero fue TCP/IP y luego OSI. TCP/IP es un modelo realmente que de pronto es más compreso. Tiene 4 niveles. Pero yo puedo igualar TCP/IP a OSI y hacer una relación. De hecho, TCP/IP es el resultado de la evolución de un concepto que se llamó ARPANET. Esa historia sería muy buena que alguno de ustedes se tomara el trabajo y fuera y la leyera. Porque es que esa historia allí tiene sentido. Entonces, ¿por qué se implementó TCP/IP? Pues TCP/IP, digamos que lo trajeron los extraterrestres para que entendiéramos nosotros
que todo lo heterogéneo tenía que asociarse. Porque nosotros los humanos no somos capaces de ponernos de acuerdo. O yo no sé quién fue el que vino, pero esto parece como una idea de que no es nuestra. Nosotros queremos es diferenciarnos, discrepar, no queremos ponernos de acuerdo. Pero realmente el objetivo de TCP/IP y el de lo que tenemos actualmente con Internet es el de resolver la heterogeneidad que tenemos en muchas cosas. Entonces, eso es lo que pasa actualmente con las tendencias comerciales. ¿Por qué hoy en día nosotros consideramos que Internet es un concepto convergente y ubicuo y pervasivo? Porque es que Internet lo resolvió todo. O dígame, ¿quién hace algo hoy en día ajeno a Internet? Pues yo creo que de pronto una persona que no tiene nada que ver con la tecnología. Digamos que a mí me gustaría hacer eso para olvidarme de todo esto. De pronto irme al campo, a ver cómo crecen las frutas, a pescar, a descansar. La tecnología es eso, avasalla a las personas también, ¿no? Pero hay que saber vivir con esto, en este caso, desde ese punto de vista, ¿no? En ese sentido. Bueno, eso sí, pues hay campesinos que si no tienen una conexión a Internet a través de un celular, olvidémonos. No, eso, lo que pasa es que eso tiene que ver con la forma en cómo se ha hecho ubicuidad. Y eso es una tendencia, jóvenes. Y entre otras cosas, eso es un nicho explotable. Entre otras cosas, nosotros tenemos que recuperar el agro. Pero es que la gente piensa que el agro es meterle más trabajo al que ya está trabajando. No, es colaborarle para que a nivel de logística y distribución las cosas le fluyan mejor y produzca más y le sea más barato y más rentable. No ir a explotarlo, hombre, como pasa a veces, por ejemplo, con el cuento de las papas y con ese cuento de lo que estaba pasando con la leche. Ahorita con los problemas de la pandemia y los paros. Lo que pasa es que esto es un aparato dinámico que está engranado todo. Y eso básicamente puede ser, para que ustedes lo entiendan, los que pueden ser en ese sentido víctimas de este proceso. De lo que de pronto nosotros no hagamos bien y no nos tengamos que entender. Porque aquí podemos ser víctimas todos, incluyéndonos. Entonces, para que vayan dando cuenta, nosotros podemos resolver esos problemas. Y tenemos que estar preparados porque la robustez de una sociedad, para que ustedes la entiendan, se maneja es con el control y el poder de la información. ¿Y dónde está ella? Circundando, maestros, por todo lado. Resuelvan ese problema, resuelvan ese problema. Entonces, ahí no hay nada más que decir. De hecho, fundamentalmente, cuando nosotros, por ejemplo, ya cayendo en el tema, si vamos a comparar estos dos modelos, entonces aquí hablamos específicamente de un modelo teórico y el modelo imperante. El modelo imperante, vuelvo y les repito, tiene 4 capas. Entonces, la capa de aplicación de TCP/IP reúne las últimas 3 capas del modelo OSI, que son la de sesión, presentación y aplicación. El transporte es 1 a 1. La capa de transporte de TCP/IP es la misma que se tiene en OSI. La capa de Internet es la misma que se trabaja en TCP/IP, es la misma que se trabaja como red en OSI. Es exactamente lo mismo. Pero la parte baja del modelo, del host, porque esto define realmente la estructura de un host, en TCP/IP se llama acceso a red o interfaz física de red, y en OSI se llama enlace de datos y capa física. Lo que pasa es que, pues, por ejemplo, si yo quiero saber sobre estándares de capa física, pues yo miro a ver cómo tomo los estándares definidos en capa física aplicables a TCP/IP. Si yo quiero saber cómo funciona un protocolo de enlace de datos para que 2 dispositivos se señalicen, pues yo reviso la estandarización escrita sobre OSI y todas las cosas que ya están allí dispuestas y miro a ver cómo se aplican TCP/IP. Y así sucesivamente. Nosotros interpretamos y ese es el trabajo nuestro. Entonces, para que se vayan dando cuenta de que esto no es un juego. Ahora, pues realmente aquí tienen ustedes otra comparativa. Casi que podemos decir nosotros es que esto pues es un modelo trabajado
en principio, por capas de aplicación, capas de interacción y capas de red y capas físicas. O sea, esas son capas de aplicación, presentación y sesión. Esta es una capa de, en este caso, de relación, que decíamos acá, que es la capa de transporte. Esta es una capa de red y esta es una capa física. O sea, realmente, pues nosotros podemos estructurar esto pues, usando un criterio. Pero lo importante es darnos cuenta qué tiene cada cosa. Por ejemplo, en la capa de red, nosotros podemos hablar del protocolo IP. O sea, no es un solo protocolo. Podemos hablar del protocolo ICMP. Ojalá alguien alguna vez dijera, vea, queremos que nos dé una clase sobre ICMP. Y ustedes se dan cuenta de lo que es realmente Internet. Para mí Internet es más ICMP ayudando IP que el resto de cosas. Porque les cuento que sin ICMP no hay paraíso. De hecho, podríamos decir que en la misma capa donde trabaja IP, el guardaespaldas se llama ICMP. IP no hace nada solo. ARP es un protocolo que realmente resuelve problemas para llevarle datos a los usuarios. Y RAR, pues es la parte inversa de eso. O sea, hace el trabajo complementario de llevar y traer, tanto ARP como RAR. BootP, pues es un protocolo que existió, que ya no se usa, y este, por ejemplo, es un protocolo de enrutamiento que actualmente se usa, pues nosotros lo usamos para aprender, ustedes lo van a usar acá. Y GMP, pues eso es otro protocolo, eso es para gestión de grupos de Internet. Pero digamos que eso es lo que vamos a ver nosotros en este caso sobre ciertas capas. Aquí, por ejemplo, están los dos protocolos que encontramos sobre la parte de transporte, por ejemplo. Ahí tenemos a TCP y UDP. Y más adelante de esto, por ejemplo, nos vamos a encontrar protocolos de aplicación. Arriba, ya en las capas de aplicación, pues los sistemas DNS, que el SNMP, que el Telnet, que el FTP, que el HTTP, que el SMTP. Esto está malo aquí. Es SMTP. Perdón. ¿Cierto? El NNTP, el HTTP. Todo lo que ustedes quieran. Pero el hecho es que, ¿dónde se montan y se interrelacionan esto? Si yo estoy hablando de TCP/IP, pues yo aquí tengo el nodo en la parte de acceso a red, como pueden apreciar, ¿sí? En la parte, aquí tenemos específicamente, digamos que la parte dispuesta entre la parte de internet y la parte de acceso a red. Aquí se supone que tenemos el transporte y acá los procesos de aplicación. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo se conecta un par de dispositivos realmente o hacen red de acuerdo a TCP/IP. Esto no está en las diapositivas. Lo voy a montar acá. Resulta que nosotros vamos a establecer en cada extremo un punto que se va a interconectar. Entonces, cada punto de estos tiene que tener necesariamente una dirección IP. O sea, tiene que estar identificado lógicamente aquí. Y obviamente, conformando esta parte, digamos que este es la IP sub 2 y este es la IP sub 1. Esto es una comita, ¿no? Esto es una comita. Entonces, ¿aquí qué debe de haber asociado? Pues digamos que aquí debe de haber asociado, en este caso, ¿cierto? Una cosa que se llama puerto de aplicación. Este sería en este punto el puerto 1 y acá tendríamos el puerto 2. ¿Listo? Entonces, esta relación de una IP y un puerto, ojo con esta parte, la relación entre lo que es la dirección lógica o la denominación lógica de un host y la identificación de una aplicación a nivel del host se denomina, ojo con esta parte, socket. ¿Ya? Entonces, la unión de estas dos cositas se llama socket. Y obviamente, la unión de un socket con otro socket es una comunicación de datos. Eso es una tupla de comunicaciones. ¿Quedó claro? O sea, realmente el Internet, ¿dónde lo hacemos nosotros? Aquí. ¿Y qué es Internet? Ojo con esto. Internet es trabajo entre
redes. Este es el trabajo entre redes. Y este es el modelo universal de interconexión convergente, en donde todo mundo quiere estar. ¿Quedó claro lo que estoy escribiendo? Profe, o sea que es de socket a socket. Sí, señor. O sea, usted se sienta en un computador y abre un proceso, y abre un proceso, y abre un proceso, y usted está abriendo socket, 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 sockets. ¿No sabían eso? Ahí les presento la idea. No. Mucho gusto. O sea, la gente pensaba que era tarjeta de red, tarjeta de red. No, maestros. Yo tengo que tener procesos y procesos y procesos y procesos identificados. ¿Cuántos procesos puede abrir usted? Lo que su capacidad de host le permita. Lo que su memoria RAM le aguante. Lo que su tarjeta de red le transporte. Porque ustedes ya saben hablar de lo que es un ancho de banda, ¿no? Porque yo les expliqué muy bien esa parte. ¿Y cómo se logra que al momento de realizar todo ese proceso, por ejemplo, como lo que hacemos ahorita, que, por ejemplo, videoconferencias y eso, esto no afecte o no me haga más pesado mi forma de comunicación, ¿sí? ¿Usted sabe O sea, por qué está pasando eso? Porque hemos evolucionado muchísimo. Porque usted se da cuenta que ahorita nosotros tenemos videoconferencia. ¿Eso es una videoconferencia? ¿O qué es esto? sí, profe, sí. Conferencia. Y es una videoconferencia en donde usted, me imagino que está viendo Facebook, está chateando, está abriendo un juego, está metiéndose a otros lados, está revisando su correo, y usted tiene un socket conmigo, pero usted también tiene un socket con otras cosas. Bueno, esto no se trata de regaños, pero es la realidad, eso, uno es capaz de hacer eso. El computador no me da para tanto. Bueno, el computador no te da para tanto, bueno, el mío sí. O sea, entonces ahí es donde tienes que entender que los computadores tienen capacidades. ¿Sí me entiendes, Méndez? O sea, yo, por ejemplo, te quiero abrir más procesos. Entonces, yo quiero cargar un poco más la memoria. Pero entonces también le tengo que pedir algo a una cosa que se llama motor, que se llama procesador. Entiendan esa parte y eso le da el rendimiento a los dispositivos. Miren, hace poquito tuve tuve que resolver un problema. Y yo no, a veces uno se sorprende. Bueno, ponme pues cuidado. Tengo un aplicativo en una empresa que es cliente-servidor, donde yo tengo un cliente que factura y un servidor que guarda la facturación y todas cosas. Y presten atención, ¿no? Entonces resulta que el cliente llega y va a abrir una factura y carga precios. De los precios los carga de una base de datos. Y el cliente está conectado vía cable a un switch que está conectado a través de una AP al servidor que está inalámbrico. Pues resulta y acontece que comenzamos a detectar latencias por el peso en los datos. Entonces se le amplió la memoria RAM y se le dobló al cliente. Mejoró, pero siguió teniendo latencias. Entonces dije yo, ¿qué pasará? Qué raro. Se supone que esto está a 100 megabits, a 100 megabits. Entonces llegamos y dijimos, no, pues esto comencemos a revisar. Entonces revisé el estándar de velocidad al cual estaba conectado el servidor, que estaba por una red inalámbrica, y resulta que el servidor estaba a 70 megabits por segundo. Ahora, esas conexiones son las conexiones bajo las cuales las redes tienen un porcentaje de uso. Entonces, digamos que al 60% de 70 megabits por segundo son como 40 megabits por segundo, que no da más. Y así pasa también con la tarjeta de red. Pues resulta que tenía latencias. Cambié el proceso de sacar datos y coloqué en la misma red la conexión alámbrica del servidor y lo conecté directamente a un switch de interconexión en la misma red. Reinicié el dispositivo para que supuestamente asumiera los cambios de la dirección IP y voilà, los precios cargaban inmediatamente. ¿Qué estaba haciendo yo, por ejemplo, como soluciones? Que obviamente también es rápido, que la base de datos no tenga que cargarla todo el cliente, sino que la tenga local, sino que se la estén descargando.
Es que, ¿para qué tenemos que estar consultando una base de datos? Si ustedes la pueden descargar a diario y ya él trabaja ahí dedicado a su base de datos. Y así tampoco hay tráfico de red, pero lo que pasa es que son redes muy pequeñas. Uno cuando está mirando en ese tipo de cosas, está mirando rendimientos en equipos donde, supóngase que es un supermercado como el Éxito. Ah, es que ahí no tenemos una caja, tenemos 20, 30 cajas haciendo lo mismo. Y en un momento de carga, déjenme decirles. Entonces esas son las cosas que hay que revisar. Entonces la estructura hoy en día básicamente implica que usted haga más eficientes los procesos. Entonces, ¿qué pasó? El problema era por consumo de ancho de banda. ¿Cómo le parece? ¿Y lo solucionó con un switch, profe? O sea, no, pues obviamente lo que se hizo fue colocar ambas tarjetas a nivel físico, gigabit con gigabit. Porque es que teníamos IEEE 802.11 contra IEEE 802.3. El censado no, el query que se estaba haciendo en la base de datos del servidor que estaba 802.11 estaba lento. Entonces, ¿cómo se le hizo? Pues regalémosle nominalmente 30 megabits más. Arreglado el problema. Eso es como el meme, ¿no? Es que le dicen a uno, ¿cómo es la cosa? Llegan, usted le dicen, venga y arrégleme este problema que llevo años sin resolver. Se llega y pum, y le da la vuelta a una tuerca o una llave, arregló el problema. Entonces llegan y le dicen a usted, páseme la factura. Usted pasa una factura por 100.000, 200.000 pesos por los 5 minutos. Entonces llegan y le dicen a usted, ¿cómo así esto? ¿Por qué tan caro? Pues que usted no se demoró nada. No, un momentico. Yo le cobro 1.000 pesos por voltear la tuerca. Por saber cuál tuerca voltear o saber cuál llave voltear, le cobro 199.000. Lastimosamente esa es la realidad de nosotros. Tenemos que salir a vender lo que sabemos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, claro, eso es la realidad. Entonces, ustedes tienen que entender que esa parte obviamente involucra que todos entendamos cómo funcionan las cosas de esta manera. ¿Está claro? Entonces, fíjense que ustedes pueden abrir procesos de aplicación identificados en ese caso de muchas maneras. Pero, ¿qué tienen que tener para eso? Una interfaz, una denominación de aplicaciones. Miren que aquí está, por ejemplo, identificándose en el mismo host la entrada a dos procesos de Telnet por el mismo puerto, en este caso, pero con diferentes identificadores de proceso. Acá, por ejemplo, está haciendo una aplicación de FTP en otro puerto, porque es que obviamente FTP no puede tener el puerto del Telnet. Eso es aberrante. Yo me llamo Fernando, no me llamo Pepito. Y a Fernando le corresponde el puerto 21. A Pepito le corresponde el puerto 23, que así va a ser toda la vida. O sea, no es que vení, préstame tu puerto, no. Yo no he visto en ese sentido en la programación en redes que eso pase. ¿Está claro? Bueno, entonces aquí avanzando con esta situación podemos encontrar nosotros que tenemos enrutadores, switches, hubs y dispositivos que básicamente esos son los que vamos a encontrar nosotros, en este caso, dispuestos para ser usados en las redes. Convencionalmente ustedes tienen que entender algo, ¿no? Antes de entrar a determinar lo que son las capas. Pues los enrutadores interconectan redes. Los switches son dispositivos multiacceso que hacen que normalmente sobre ellos converja el concepto de red. Lo mismo que el hub. Solo que el hub y el switch tienen diferencias fundamentales. En ese caso, para que ustedes lo entiendan, el concepto base que nosotros tenemos acá, básicamente como para considerar, en este caso, el concepto base de cada cosa. Presten atención. El concepto base de los switches son los bridge. Un bridge por lo menos tiene 2 puertos. Un switch tiene mínimo 3 puertos, porque si no, no sería switch. El hub normalmente tiene 3 puertos, en este caso, y el repetidor es un dispositivo que sencillamente tiene 2 puertos. El concepto base de un hub es el repetidor. Yo porque hoy en día hablo de repetidores todavía,
porque los repetidores me sirven a mí para resolver problemas de distancia. Para eso me sirven, para hacer adaptaciones de medios. Pero los hubs, pues es que un hub tiene 12, 16, 24 puertos y eso ya realmente es algo incómodo. Yo más bien uso switches. Los bridges también los puedo usar, digamos que indistintamente si considero que de pronto no tengo un repetidor, porque realmente estoy haciendo lo mismo a nivel conceptual. Lo que pasa es que estos se van a dar cuenta ustedes que este dispositivo, estos de acá pertenecen a una capa protocolar del modelo OSI y estos pertenecen a otra capa. Como este dispositivo solo es de una capa. Es más, de hecho, esto que está aquí es una tarjeta de red. Las tarjetas de red, adivine de qué capa son. Vamos a darnos cuenta, ahorita hacemos un query, una consulta entre todos. Entonces, para que se vayan dando cuenta, en este caso, según TCP/IP, las cosas se definen por la cantidad de capas que tengan, su funcionalidad. Entonces, por ejemplo, un host, según TCP/IP, tiene 4 capas. Un enrutador, según TCP/IP, ¿cuántas capas tiene? 2. Un bridge, ¿cuántas capas tiene? 1. Ojo, ¿no? Porque acuérdense, según TCP/IP y según OSI, en este caso, pues según OSI, en ese sentido, si aquí estuviéramos hablando del modelo OSI, lo que pasa es que aquí faltan el resto de capas en el host, entonces el host tendría 7 capas, según OSI. Según OSI, el enrutador tuviera 3 capas y no 2, y según OSI, el switch tendría 2 capas y no 1. Espero me entiendan. Entonces aquí vamos a hablar precisamente de eso. Esto es un hub. Esto es un hub de los de antes. En este caso, perdón. ¿Cierto? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, bueno, la foto dice que es un gigabit switch, pero realmente esto es un hubcito. Creo que monté la foto que está mal. Esto es un hub. Este es un hub de conexiones USB. Normalmente a esto se le dice concentrador. En este caso, ¿cierto? Obviamente no permite que uno haga aquí mayor cosa, la tecnología de transmisión es fija. Y obviamente lo que primero tenemos que tener claro es que un hub es un dispositivo mucho más, es un dispositivo según el modelo OSI, que solamente trabaja sobre la información física, no hace nada más. Se puede usar como concepto de soporte en redes digitales para extender las distancias, el repetidor o el hub, pero nada más. O sea, realmente no sirve, digamos que como para mayor cosa en lo que estamos buscando. Pero hay un asunto fundamental. Si yo, por ejemplo, tengo 10 ordenadores, como se menciona acá, y los conecto a 10 puertos de red, quiere decir que todos los ordenadores van a concursar por esa la velocidad, y en ese caso, esos ordenadores van a tener que sortear la forma de cómo acceder constantemente y de forma organizada a la estructura de red. Porque solo un ordenador podrá comunicarse eventualmente a la vez. Muy diferentes en los switches. ¿Por qué lo sucede en los switches esa parte? Porque desde ese punto de vista, un hub, digamos que resuelve problemas de interconectividad y extensión. El switch también lo hace, pero el switch es capaz de darle una velocidad de conmutación a esto. Lo que pasa es que el hub es un dispositivo que no tiene de pronto un poder de procesamiento sobre la información. El switch sí. Entonces el switch trabaja específicamente sobre el hecho de que exista la identificación del host desde el punto de vista físico. Entonces, desde el punto de vista físico está, por ejemplo, la dirección tipo MAC. Entonces, la dirección tipo MAC supuestamente es una dirección en la cual pues se tiene una disposición de diferenciar a cada host. ¿Dónde está supuestamente, en este caso, definida la dirección tipo MAC? En las tarjetas de red. Ahora, los dispositivos de switching tienen que tener en ese caso, para poder entender con este tipo, o trabajar con este tipo de cosas, memorias direccionales por contenido.
donde ellos básicamente van a estar almacenando en ese caso lo que tiene que ver con las direcciones físicas y lo que se presenta conectado por cada puerto. Recuerden que los dispositivos de redes escuchan las cosas, más no ven. No son sordos. Desde ese punto de vista. Entonces, digamos que en este caso, lo que tienen que entender ustedes es que el switch es un dispositivo que todavía tiene, como vamos a ver más adelante, la disposición de trabajar sobre la consideración de las redes, en este caso, ¿sí? Y sobre el direccionamiento que sobre ellos pasa, ¿cierto? Bueno, el hecho es que pasamos a otra capa que tenemos ahí en adelante y tenemos desde ese punto de vista el enrutador, y un enrutador pues está diseñado para conectar múltiples equipos de red, o redes realmente, si lo miramos de esa manera. Los enrutadores asocian redes. Un switch y un hub conectan posiblemente una red, pero actualmente de pronto yo puedo tener varias redes en un switch, pero diferenciadas porque en este caso hay una forma de etiquetar diferentes redes, pero no quiere decir que se pueda procesar sobre ellas. Entonces, los enrutadores, pues obviamente son dispositivos que desde ese punto de vista nos van a dar la posibilidad de asociar redes. Están los bridge, que obviamente no es el concepto extendido del switch, repito, y un bridge lo que hace es interconectar un segmento de red con otro segmento de red en el mismo modelo de red y en la capa de red. Entonces ahorita, ya con esto, vamos a hablar directamente, vamos a ver si alcanzamos, sobre lo que son las 7 capas del modelo OSI. Entonces, empecemos en el detalle de eso, empecemos por la capa física. ¿Qué hace la capa física? Pues la capa física, como se menciona allí, describe las reglas que permiten que ustedes puedan extraer y poner información en los medios de comunicación. Es que ya habla de cables, pero hoy en día puede ser cualquier cosa, puede ser alámbrico o inalámbrico. ¿Qué define la capa física? Lo que usted tiene que entender, en este caso, de que estamos hablando de medios de transmisión, de dispositivos, de estructuras de red, de tipos de señales, de todo lo relacional y referencial a los conectores y a los tiempos y voltajes que cada cosa tiene que tener especificada. Entonces, la capa física realmente te invita ¿a qué? A que conozcas un poco de estándares, ¿ya? Y cuando ya pasamos a la parte de enlace de datos, la capa física, que es la que le da soporte a la parte de enlace de datos, describe las reglas para convertir el tren de información y ya le da un concepto de organización protocolar. Obviamente, como se organizan las cosas, entonces acá ya se aplica el direccionamiento físico. O sea, la dirección tipo MAC no está en la capa física, está en la capa de enlace de datos, según el modelo OSI. Entonces, aquí está el concepto también definido de topología de red. Está, por ejemplo, el concepto de las capas, la notificación de errores hacia las capas superiores. Está, por ejemplo, la regulación del tráfico. Eso hace parte del modelo en la parte de enlace de datos. Ahora, en la parte de enlace de datos, repito, existen 2 subcapas. Está la capa baja y la capa alta. En la capa baja está la subcapa MAC, que define básicamente cómo funciona la red. Y de hecho, hasta la capa MAC, uno podría considerar que todos los hosts en el mundo son diferentes. De la capa MAC hacia arriba, todos los hosts en el mundo son iguales. Las tecnologías, mejor dicho, están de aquí hacia abajo. Las tecnologías de interconexión. Y la capa de control de enlace lógico, que es la capa que está inmediatamente superior a la capa MAC, pues es la que sencillamente establece y mantiene el enlace de datos, en este caso. ¿Está claro? ¿Ya? Desde ese punto de vista. Bueno, el hecho es que, bueno, ¿qué hace para de pronto no considerar? El enlace de datos sencillamente, pues es la capa que está inmediatamente superior a la capa MAC y es la interfaz hacia el mundo IP, para que lo tengan presente en este caso. Bueno, la capa de red. Bueno, la capa de red, pues sí, obviamente, aquí está IP. Primero que todo.
Aquí está el protocolo IP presente en su versión 4, en su versión 6. Y de hecho, aquí es donde se direcciona lógicamente el dispositivo para que obviamente se tenga en cuenta que uno puede organizar el tránsito de los paquetes, determinarlo, hablar del concepto de red. Y de hecho, pues acá supuestamente toda la forma en cómo se trabaja acá es a nivel de direccionamiento lógico. En la capa de red, pues básicamente, ¿qué hacemos nosotros? Montar el concepto de lo que es un protocolo enrutado y un protocolo de enrutamiento. Normalmente el protocolo enrutado siempre va a ser IP. El protocolo de enrutamiento o el proceso de enrutamiento puede ser dinámico o estático, en ese orden de ideas. El enrutamiento hace que usted de pronto comience a pensar dentro de las estructuras de trabajo que puede considerar alternatividades de cómo enviar la información en una red de conmutación de paquetes, porque nosotros vamos a hablar sobre esa parte. De hecho, uno puede hacer un control de flujo en el manejo de la información. Como todo está orientado a que reconozcamos lógicamente a cada host, pues eso es lo que está pasando. Luego viene la parte de transporte, que la parte de transporte es bien interesante. Digamos que el mundo del software comienza aquí, realmente. Y aquí básicamente podemos considerar que aquí está el control de flujo, la multiplexación de los datos y los diferentes tipos de mecanismos que yo puedo de pronto asociar acá para establecer transmisiones libres de errores. De hecho, la parte de transporte fundamentalmente ayuda a etiquetar los procesos de aplicación con los cuales yo he de considerar asociar el host denominado, en este caso, y con esto conformar lo que se denomina el socket, que a su vez, cuando lo conecto con otro socket, conforma una tupla de comunicaciones. Entonces, en la parte de transporte, yo pongo un direccionamiento de aplicaciones, hago control de transporte porque segmento los flujos de información y chequeo los errores. Claro que dependiendo del protocolo, porque hay un protocolo que sí me hace eso, que se llama TCP, porque hay un protocolo que se llama UDP que no hace eso. Ese protocolo es un protocolo muy eficiente, pero no liviano para el manejo de la información. Ese protocolo, pues no es que no sea eficiente, sino que ese es el corredor que usted manda para que gane las cosas. Es, digamos, como el protocolo liviano sobre el cual usted engancha la información para que fluya más rápido. Entonces, TCP es el protocolo de control de transmisión, que en ese caso es orientado a conexión. Y UDP es el protocolo de datagramas de usuario, que no es orientado a conexión. Y allí hay una realidad y hay una diferencia entre lo que estamos afirmando en este caso. Posteriormente está la capa de sesión, y en la capa de sesión pues nosotros vamos a encontrar que allí hay un modelo de trabajo sobre lo que se cifra o se cimenta sobre la administración y terminación del manejo de las sesiones de comunicación entre los dispositivos desde el punto de vista lógico. O sea, eso sucede tanto a nivel alto en la parte de sesión como en la parte de enlace de datos, o sea, en las dos partes. Es un proceso muy controlado. De hecho, pues eso va a pasar y obviamente es de las cosas que a veces uno piensa, bueno, ¿y esto por qué está dos veces? Porque es que es necesario para que en la parte de aplicaciones, en la parte de red se dé esa parte. Luego viene la parte de presentación, en donde en este caso nosotros damos finalmente los formatos a los datos que estamos enviando, porque es que las aplicaciones necesitan formatear los datos y enviarlos para poderlos enviar de un lado a otro. Los tipos de formatos que tenemos específicamente son, en ese caso, pues todos los que en ese sentido asociamos hoy en día como extensiones a nivel de ejemplos en las aplicaciones. .doc, .html, .xml, .dll, bueno, lo que usted considere. ¿Ya? Y luego viene la capa de aplicación. La capa de aplicación, fundamentalmente, en este caso, determina qué es lo que está más cerca del usuario. Es la séptima capa. Ojo con esa parte, aquí no hay capa 8, ni capa 0. Eso no existe. Entonces, para que tengan en cuenta esta parte, las tareas básicas de la capa de aplicación fundamentalmente están definidas o determinadas para que de pronto uno pueda identificar en un sistema cómo asociarlo con otro sistema para que traslade información, para que haya, en ese caso, la identificación de recursos para que soporten esa comunicación, para que también en ese sentido existan procesos de sincronización
para que soporten el proceso de la transmisión de datos. Entonces, una capa de aplicación no es así nomás, ¿no? O sea, no es un programa que llegaron y montaron y ya. De hecho, un desarrollador de software tiene que estructurar su programa de acuerdo a la capa 7, 6, 5 y 4. Y algo de interfazamiento con la capa 3. Porque sepan. En la capa de aplicación, ¿qué hay? Pues están las aplicaciones normalmente definidas protocolarmente. Por ejemplo, los protocolos de aplicación que están definidos en los estándares pertenecen a la capa de aplicación. Convencionalmente, pues para que lo tengan en cuenta. Ejemplos de protocolos, para que de pronto ustedes consideren. Aquí tienen varios, ¿no? Esto es OSI. Esto que está aquí es OSI. Y esto que está acá escrito de esta forma, esto es TCP/IP. ¿Qué son estos son protocolos de aplicación. Estos son protocolos de transporte. Esta es la capa de internet o la capa de red. Y esto de aquí hacia abajo, desde ese punto de vista, bueno, esto es importante aquí, porque este es el control, esta es la parte de enlace de datos, es el control de acceso a red, según TCP/IP. Pero según OSI, de aquí para abajo, en este caso, ¿sí?, están los estándares de capa física. Y de aquí hacia arriba, diríamos en ese caso en principio, que todos los hosts en el mundo, por formalismo, tienen el mismo modelo de trabajo. ¿Qué los diferencia a los hosts? La capa de física que los conecta con la parte de enlace de datos o con la capa de acceso a red. O la solución tecnológica que los permite conectarse con algo. ¿Preguntas?